Ahí está don Diego Jordán poniendo la canción del Emelec, ya puede inscribir jugadores, ya el hombre ya se llevó, ya ganó el Mundial Interclubes con eso. Buenos días, Ramiro, buenos días, Daniel. Eduardo, ¿qué tal? Alberto Quintana, que está por allá, qué gusto de saludarlos. Sigo esperando el bono. Sí, no, ya, yo le dije que la tengo su bono, no se preocupe. $1,000 por cada año de trabajo. Navideño. El señor director dijo así, le tengo su bono. Navideño. Hizo así. Buenos días a todos, Andrés Seminario. Buenos días. Qué bestia, qué bueno. Ramiro, hoy pues con Andrés Seminario, gusto de saludarte, Andrés. Hola. El día miércoles conversamos, me dio un tema interesante. Y es interesante porque vamos a hablar de la violencia. Andrés Seminario le vamos a dar un espacio de 8, 7, 9 minutos para que él exponga y después venimos nosotros con los comentarios, porque es un tema que creo que él lo tiene que explicar y va a necesitar un espacio. Así que, querido Andrés, por favor. 8 minutos y 3 citas. 3 citas, ya. Sí, señor. No he venido preparado para las 3, sí, no, para los 8 minutos, sí, para las 3. Bueno, no, listos para las historias, vamos con esto. Pero buena onda. La idea es hablar de la violencia, pero no desde la perspectiva política, ni legal, ni policial, sino más bien de comportamiento. Claro. Y tengo tres temas específicos que quisiera tratar. Ayer leía además que el Instituto para la Economía y la Paz elevó el impacto económico de la violencia en Ecuador a $1.500 por persona. Eso significan 19.000 millones de dólares de afectación al año, ¿no? Es mucha plata. Y ¿dónde están los temas que debemos discutir? Su entrevistada anterior, Karen Sichel, puso uno de los puntos sobre las CIES. La severidad del castigo no disuade al infractor. La probabilidad sí. Y esa es la primera cita que voy a hacer. El segundo tema es que la percepción de legitimidad de la autoridad es instrumental para promover el cumplimiento de la ley. Si crees que la autoridad no es legítima, no vas a cumplir con la ley. Y el tercero, que nos habituamos a la violencia. Hay algo que se llama habituación y terminas viéndolo como algo normal, algo natural. Entonces, si les parece, entro un poco en detalle de cada uno de ellos rápidamente. El primero es que la certeza de la captura es más disuasiva que el castigo más duro, pero seguimos confiando en incrementar castigos para reducir el crimen. ¿Por qué? Pensemos en Pinky, ¿no? Este sujeto que secuestra, ¿Pinky mata. el cerebro o qué? No, Pinky el delincuente. Es que hay bastante Pinky en televisión. No este Pinky. Hay estudios que demuestran que la severidad, que no es la severidad del castigo la variable disuasiva, es la probabilidad del castigo. Es un estudio del 2013 de Daniel Nahim que propone que la certeza de una captura y un castigo es más disuasiva que el castigo más draconiano. Entonces no importa si incrementas penas, importa que se cumplan las penas. Incrementar la severidad del castigo no disuade al criminal. La lógica detrás de esta premisa radica en la psicología de toma de decisiones, de un análisis de riesgo. Y antes de entrar a eso, vamos a casa. Por un instante, y tienes un niño, y a un niño comete una travesura, y mamá le dice, estás castigado, no vas a ver televisión esta tarde. Pero 3 horas más tarde, que el niño está por ahí molestando la paciencia, y mamá viene y enciende, o papá enciende el televisor, ¿y qué aprende el niño? Que hace lo que él quiere. Que hace lo que le da la gana, y que la amenaza de que lo van a dejar ese día sin televisor es falsa. Por tanto, puede seguir haciendo travesuras que lo van a seguir amenazando con que lo van a castigar y no va a suceder. Y solo te complemento, y perdón que te interrumpa, el ejemplo que es venido al caso. O cuando la madre te dice, le voy a decir a tu padre. Entonces ahí vienes a la otra variable que has dicho. La certeza de que la sanción se va a cumplir porque le dices al padre. Dejémoslo hablar. O la otra variable que tiene que ver con la validación de autoridad. Claro. Pero ya vamos a llegar a esa, porque... A ver, un criminal lo que contempla, antes de hacer el acto criminal, es el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? La probabilidad de ser identificado, de ser perseguido, de ser capturado. Si existe esa probabilidad, el cálculo de riesgo-beneficio debiera inclinarse, pero si la probabilidad de ser aprendido es baja, pues lo que va a hacer es que va a cometer el ilícito. Incluso si hay el anuncio de un incremento de leyes, que por cierto hemos venido incrementando los castigos en Ecuador. Si hay un anuncio de castigo severo, puede parecer un riesgo manejable. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que
comete la infracción, lo capturan, lo llevan ante la autoridad respectiva y la autoridad respectiva le da medidas sustitutivas. Luego el riesgo que corrió vale la pena. Claro. Y esto lo podemos ver no solo en el delincuente que está en la calle, sino también en el delincuente que comete fechorías en el mal uso de su cargo público. No, si la peor sanción es 1 año de cárcel después de haberte robado algunos millones de dólares y luego sales de la cárcel y disfrutas de tus millones de dólares, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir robando el millón de dólares. De hecho, Nayin, y es un estudio del 2013, ¿eh? Esto no es nuevo. Él argumenta que la percepción de riesgo es el motor principal de la disuasión. Por eso la percepción se construye más fuertemente sobre la certidumbre que sobre la intensidad. Es más importante tener la certeza de que vas a ser castigado a que el tamaño del castigo. ¿No? Los países con leyes penales muy duras pueden seguir experimentando altas tasas de criminalidad cuando la aplicación de la ley es débil o cuando la aplicación de la ley es inconsistente. Si un delincuente cree que puede salirse con la suya, la amenaza de la pena es un riesgo que vale la pena correr. Es un riesgo, la amenaza se vuelve abstracta, se vuelve distante. ¿No? ¿Cómo incrementar la percepción de captura y castigo? Capturando y castigando. Es que esto es simple, pero no está sucediendo. Y casos como esos hay más de uno, ¿no? Lo que me lleva al segundo tema, la autoridad. Volvamos al ejemplo de la familia que bien citaba Ramiro. Claro, la mamá le dice, le voy a decir a tu papá. ¿Qué es lo que está haciendo la mamá? Está minando su propia autoridad frente al niño que hizo la travesura cuando ella no, por las razones que sea, decide no castigar al niño, sino trasladar esa responsabilidad al padre. Está minando su propia autoridad. Correcto. Uno cumple la ley cuando cree que la autoridad que propone esa ley es auténtica, es real y es oficial. La percepción de legitimidad de la autoridad es instrumental. Si no hay, no se cumple con la ley. Y el estudio es del 2018. Segunda cita. Un estudio del 2018 que se llama Procedural Justice Perception, Legitimacy, Beliefs and Compliance, de Walters y Bolgers. Y han demostrado que los ciudadanos siguen las reglas que consideran legítimas y no cumplen las reglas que no consideran legítimas. La percepción de legitimidad de la autoridad es instrumental. Un ejemplo. Sales de una fiesta y no tomaste ningún trago porque sabes que el COIP te mete preso por una cantidad mínima de alcohol en tu sangre. Sin embargo, tus panas sí se tomaron todos los tragos del mundo y no fueron presos esa noche a pesar de la redada. ¿Qué es lo que vas a hacer en la siguiente fiesta? Te vas a tomar los tragos. ¿Por qué evitaste tomarte los tragos si quienes sí se los tomaron y claramente no debían conducir en estado de ebriedad, condujeron, pasaron por un control policial y llegaron a dormir a su casa? Hay que entender que esto es importantísimo. Si no respetas a la autoridad, no vas a respetar las reglas que le promueve la autoridad. Así de simple. Promover la confianza en el cumplimiento de la ley y reducir las señales de desorden físico y social son claves. La existencia de leyes o decretos no son suficientes. La existencia de estados de emergencia no son suficientes. Pensemos en una ley como un sistema de comportamientos. ¿No? En la medida en que se incumple con la ley, el comportamiento que se masifica es incumplamos la ley. Si tú la incumples, ¿por qué yo no? Y ahí es desde pequeños detalles de pasarte la luz roja y que no pase nada, o estas historias de invadir carriles de la metrovía cuando se supone que no lo debes hacer. Son pequeños detalles que van creando un gran todo, ¿no? Claro, parte del problema ahí, la pregunta puede ser, bueno, ¿cuántos ciudadanos conocen de verdad la ley? Claro. ¿Cuántos la conocen? Y de los que la conocen, ¿cuántos la cumplen? Además hay factores morales que son internos, son subjetivos, y factores sociales que hacen que interpretes la ley y decidas si la cumples o no. Si tú ves que la justicia es injusta, lo que vas a querer es injusticia a tu favor. Claro. Y el tercer tema tiene que ver con la habituación. Y es que parte de lo que ha pasado es que nos habituamos a la violencia, nos habituamos a los sicariatos, a las matanzas, a los secuestros, a los feminicidios, a las violaciones, a las vacunas, a los robos, a los asaltos. Ya es parte del día a día. Y siendo parte del día a día, ya estamos habituados.
Y nos podemos habituar a cosas negativas. Sí. Tali Sharot, tercera cita, una neurocientífica cognitiva de University College de Londres, sostiene que te puedes habituar a un olor o una sensación como el frío o un mal olor sin problema. De hecho, si ejemplo cotidiano, haces ejercicio, sudas y crees que estás muy bien y te acercas a una persona y esa persona se aleja porque estás apestando de sudor. En el metro de París. Pero tú te acostumbraste a tu propio olor, ya no hueles. O el salado, vivir frente al salado, te terminas acostumbrando y el que llega sale. Claro. Es la habituación, es la tendencia del cerebro de dejar de atender a cosas que están presentes todo el tiempo. Cuando la respuesta a un estímulo repetido desaparece. Entonces, socialmente esto también funciona. Cuando la violencia es cotidiana, deja de ser importante. ¿Y cuál es el problema que deje de ser importante? Cuando te habitúas a una crisis o cuando te habitúas a una situación crítica, dejas de notarlas y cuando dejas de notarlas ya no tomas acción para cambiarlas. Entonces, clarísimo. Atención, para resolver la violencia tenemos que tener claro que más importante que la severidad del castigo es que se cumplan los castigos. Segundo, que la autoridad tiene que ser legítima. Y eso implica que su gestión tiene que percibirse como legítima. Y tercera, dejemos de habituarnos a la violencia. A ver, solamente entro con un tema, pasando a lo que dice Andrés, a algo que hablamos nosotros todos los días. El peor castigo, el fuete que tiene la sociedad, la molestia, la desgracia más grande es la impunidad, que es lo que está diciendo Andrés en su primera. Si tú sabes que el castigo, lo que estás diciendo, te vas y haces un juicio y en un año sales, te declaras y en un año vas a disfrutar tus millones o 2 o 3 con la delación. Eso comienzo por decir eso. Un poco para estructurar lo que ha dicho y ya ha descrito Andrés y ponerlo en orden de prioridades de lo que yo creo o como yo concibo que podría hacerse. Primero, en el Ecuador, aterrizarlo, la justicia hay que cambiar para que la autoridad esté legitimada y uno, viendo gente respetable, pueda empezar a creer en ella. Adecuar las leyes a lo que la sociedad demanda y necesita. Y tercero, desde cualquier instancia de la sociedad, empezar a cumplirla, porque ya tenemos los resultados de ver que alguien delinque y va a la cárcel, no le dan sustitutiva, creen en la autoridad porque la ley está bien. Cuando pensamos en que solo hay que corregir la ley y no cambiar la autoridad, tenemos la pata de la trípode de la parte de la sociedad en que no la acepta porque dice, tengo la ley, pero tengo la autoridad que me va a sacar. Por tanto, no la cumplo, por tanto, le doy la vuelta. Entonces, para poner esto en un aterrizaje de lo que tiene que hacer nuestro gobierno, país o como sociedad en su conjunto, ¿por dónde empezar? Claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Correcto. Absolutamente. El gallo. Claro, el gallo. Y volvamos al tema de impunidad. El primer punto. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad. O sea, y lo que dices de la mamá, que parece mentira, y es un ejemplo tan simple, tan básico, pero tan real, las mamás no pueden delegar, pues. O sea, si no delegas la autoridad, lo mismo pasa acá, no, ya lo va a hacer fulano, ¿no? Y esto sí pasa en el Ecuador. Mira, yo no por sé. Los ejemplos. Sí, volvamos al ejemplo de la familia. No sé si les pasó a ustedes, pero yo tenía serios problemas con el aguacate y el tomate de chiquito. Y alguna vez cuando me sirvieron tomate y aguacate, mi mamá me dijo, te lo comes. Y yo dije, no, qué asco, voy a vomitar. Y mi mamá me dijo, si vomitas, te lo comes. Y no, me lo comí y pues fui al baño y lo comí, me llené la boca de él y con la excusa de tengo que ir al baño, la típica que hacemos todos los niños, fui corriendo al baño y escupí el tomate y el aguacate porque no me gustaba y no me lo hicieron comer de vuelta. Claro. ¿Qué es lo que iba a pasar la siguiente vez que mi mamá me dijese, te lo comes y si vomitas, te comes el vomitado? No creo. Nada. No iba a pasar nada porque lo que aprendí en ese momento es que no sucedía nada. O como el niño que tenía una ordeña prendida y la mamá le decía, no toques, si toques te vas a quemar, no toques. El niño tocó, lloró, nunca más va a tocar eso. Claro, porque aprendió con la experiencia. Recordemos que los procesos de aprendizaje son productos de las experiencias
Y esto es lo más interesante. Tu experiencia, el resultado de tu experiencia hace que crees la memoria como una suerte de historia, ¿no? Tocar algo caliente quema. Que te digan que tocar algo caliente quema no sirve. Claro. Tienes que tocarlo. Y entonces cuando lo tocas y te quemas, aprendiste que no debes tocar algo caliente, porque quema. ¿Todos somos así o hay gente que es así? Todos somos así, porque así es como el cerebro está diseñado para aprender las cosas. Y yo creo en la tesis de los cerebros sociales, es decir, que una comunidad es la suma de muchos cerebros que empiezan a pensar igualito. Cuando en una ciudad lo que tú tienes es precisamente anuncios de castigos, pero lo que ves es que no se cumplen, ¿qué es lo que piensas? Vamos de nuevo. Todos sabemos que los vehículos deben manejarse con placas. Es que son ejemplos hasta ridículos, me van a disculpar, pero tu auto debe andar con placa porque te exige las reglas del juego. Anda con placa. Pero tú decides poner vidrios negros y sacarle la placa. Y cuando se acerca un vigilante, es más, no hace nada. No solo no haces nada. Vamos a Machala. Esta semana, un señor conduciendo ebrio, lo para un vigilante y el señor ebrio saca su pistola y lo mata. ¿Qué es lo que aprende la sociedad? A no obedecer. Hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana, porque yo soy más chévere, yo soy más bacán. Claro, entonces, sí. que el sistema de justicia debe ser corregido, sí debe ser corregido, pero la sociedad también debe ser corregida. Ojo, esto no le echemos la culpa a los jueces o los fiscales, por favor. Coincido contigo, Andrés. Nos programaron, a ver, no sé si estamos programados para evadir el control. Estamos programados porque el populismo es lo que le interesa, generarte esas circunstancias en donde no piensas y más bien lo que pasa es que también obedeces. Tú pusiste un ejemplo de casa y yo te puedo decir que desde la misma casa venimos programados para no cumplir las normas. En algunos casos así es. En la mayoría de casos. Y no expresamente. Cuando ves a tu papá o tu mamá hacer cosas reñidas con la ley, lo que aprendes es que puedes hacerlo. Lo puedes hacer, correcto. Exacto. Es como, por ejemplo, voy a poner el caso, no voy a mencionar el colegio, pero el año pasado, en un colegio de Guayaquil, 2 chicos, por estas cosas tecnológicas, lograron copiar un examen, ¿ok? ¿Y qué pasó? La sanción fue que el último año ya no se les permitió matricularse. Es más, hubo una denuncia penal del colegio a estos 2 estudiantes porque habían cometido un ilícito. Entonces tú dices, pero puede ser que sea muy exagerada. No. Es lo que es. Es que en el momento en que un profesor te pide una botella de whisky para pasar al chico de año, tienes un problema. Sí. Pero en el momento en que el papá acepta darle al profesor la botella de whisky, agravas el problema. Porque dice que ese es el sistema. Porque entonces lo que aprende el chico es que no tiene que esforzarse. Entonces, el sistema está corrupto. El sistema está equivocado. Hay que entender que la violencia política y la violencia ciudadana no son compartimentos estancos. Sí, señor. Están relacionados. La violencia política y la violencia ciudadana no son compartimentos estancos. La primera, la violencia política, puede generar condiciones para el aumento de la violencia ciudadana. Atención con eso. Otro ejemplo. O sea, perdón, solamente... Sí. Es decir, tú ves que la violencia política escala y tú crees que todo es así. Ciertamente. Para abajo, perdón. Director, tú tenías una fiscal general, Diana Salazar, que tú la veías incorruptible. Sí, proyectaba esa imagen. Sí. Se enfrentó a mafias, se enfrentó a estamentos políticos poderosos. Mafia y mafiosos. Ok, pero ahorita ves las noticias y ves cualquier cantidad de fiscales rasos metidos en casos de corrupción. Increíble. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Es una misma institución, es una misma entidad, un personaje sólido en cuanto a lo moral. Bueno, hasta ahora, pues no sé si... Estaba amarrado el atado de cangrejos y ahora se cortó. Eso no sé. ¿Qué está pasando? O sea, ella daba toda la fuerza moral de incorruptibilidad. Y también de control. Es decir, se fue el control y ahora se cortó el atado de cangrejos. Claro. Y ahora resulta ser que te encuentras con lo que tú dices. No hay una autoridad competente que te dé a ti el miedo de decir... Si me van a hacer cumplir mi punto no es
la competencia o no Claro. que tenga la autoridad, es la legitimidad que tenga la sí autoridad. te daba Diana Salazar, que es el segundo punto que toca Andrés. La legitimidad en el ejercicio, del cargo. Ella Que tenía... no es Que no es legalidad, es legitimidad. Es más fuerte, Ramiro, porque Lo es que moral. decimos entre el origen y el ejercicio. Es moral, es más fuerte, porque Claro. estuvo bien legitimada con todo cuando la nombramos. Pero ella se legitimó en el ejercicio 100 veces. Sale ella, y entonces significa que, como dices tú, que se rompió el atado de cangrejos, salieron los cangrejos corriendo por un lado por el otro. ¡Qué terrible! Este es un ejemplo, pero vemos las cosas que se hacen mal no solo a esa instancia, también a la instancia de jueces, también a la instancia policial, también a la instancia de los equipos de fútbol, también en los colegios, también en las Correcto. casas, también en la calle, también con algunas autoridades. ¿Cómo? Que va más allá. No te estoy diciendo meterle la mano al bolsillo a la gente, ni siquiera eso. Estoy hablando incluso de situaciones como un alcalde que en un intento de supervisión de lo que sucede en la ciudad comete infracciones de tránsito. Vamos al otro lado. A mí siempre me gusta traer el ejemplo de Singapur. Letrero grande. Prohibido entrar con estupefacientes, con droga y todo. El que entre, pena de muerte. Está advertido, unos letreros grandes. Creo que alguna vez entró un ciudadano de Brasil. Lo metieron preso y por más de que hubo gestiones de gobiernos a gobierno, fue fusilado. El tema pasa por ahí, Remiro. No puedes masticar chicle. que se Tienes tiene una multa de $5,000, ¿Qué? Eduardo, por masticar chicle para que no lo boten en la calle. Y tú puedes decir que es exagerado, pero el punto no está en el tamaño de la multa o de la O sea, que se sanción. cumple. Está en que se cumple. O sea, Hay países y es un tema cultural también. Hay países Sí, es cultural. en Asia de los cuales escuchamos la historia de si entras a un bar y dejas tu teléfono celular en la barra y te vas y te olvidas y al día siguiente regresas, el teléfono está ahí. Sí, sí. Nadie lo ha tocado. Deja aquí un teléfono celular en la barra de un bar. Claro. Claro. No te has terminado de dar la vuelta que ya desaparece. Desaparece. Y va a la bahía, a la cadena y ya lo hicieron hablar de nuevo. Y todos sabemos lo mismo. Exactamente. Todos sabemos porque todas las Los autoridades atenuantes son más poderosos que la condena en sí. Es que el ejemplo es increíble, es la legitimidad en el ejercicio de la autoridad. Si tú no sientes eso, perdóname, no tienes sociedad, más que ley, no tienes, porque el Estado de Derecho no existe, pues entonces. Qué cosa, ¿no? De hecho, hay un bonus track Dale. de mención de un Ok, libro. Dale, bonus track, Ya, del ok. libro Pero que sea el último. Hay un libro del 2021 que se llama El Código de Comportamiento, The Behavioral Code, cómo las leyes nos hacen mejores o peores, que sostiene que algunas leyes cambian radicalmente el comportamiento, efectivamente sí lo hacen, pero la mayoría de ellas son ignoradas y otras más son tan rutinarias que de manera consciente son incumplidas. Oye, Y siempre encontramos una excusa, ¿no? No hiciste la matriculación del carro en el dígito del mes que te correspondía. Y con $20 lo resuelves en el carretero. No está bien. Porque si en esos pequeños detalles no estás dispuesto a cumplir con la ley y no pasa nada, ¿por qué en los detalles más grandes que implican un sacrificio más importante vas a cumplirlo? Y no solo eso, ¿por qué exiges que otros cumplan lo que tú Claro, no puedes cumplir? claro. Porque aquí nos desgarramos las vestiduras diciendo, pero mira, este es un corrupto. Y lo que tú estás haciendo, ¿Qué es? ¿qué es? No, es que esto es más pequeño comparado con el robo de allá. No. o sea, todo lo que está diciendo en el seminario no es legal. No es legal, es legítimo. Todo es un ejemplo de la violencia en la sociedad en diferentes. Es un tema bien interesante y súper propio. ¿Ah? Oye, te digo uno más: el cigarrillo. Te dicen que no puedes fumar en cierto sector. Y hay gente que le vale hola, por no decir un rábano, y quiere, y se le acercan. Yo he visto saloneros, y no solamente en restaurantes, en clubes sociales, y se ponen bravos, se creen que son más allá. Entonces, si no lo sancionan al socio, si no lo sancionan, ¿qué va a hacer? Va a seguir, todo el mundo va a decir, yo hago aquí lo que me dé la gana, pues Andrés. Exactamente. Pero cuando citaba, y yo quería poner el mismo ejemplo, citaba Andrés, que tú ya te acostumbras a determinadas cosas que no la percibes. Sí. Iba a poner el ejemplo mío. Yo fumo en mi carro. Claro. ¿Ya? Fumo mi cigarro. Y ya no le molesta a nadie de los que anda conmigo. No, ya no molesta. Pero resulta que se sube una persona distinta, nueva,
por ejemplo, mis hijas, ya me tienen vetado el carro porque dice, como van con chicas, con mis nietas, dice que no vuela el carro. Y lo entiendo, pero esa es, ¿cómo se llama? La adaptación que te adormece, la sociedad se adormece y se acostumbra a ese tipo de situaciones que ya no la percibe como irregular, anormal, al margen de la ley. Estoy siendo hiperbólico, como dices tú, para poder ser insensible. Y resulta que tenemos que volver a la rigidez de la aplicación de la norma para poder mejorar nuestra conducta. Siempre que la rigidez de la norma sea sustentada por una autoridad que la haga cumplir. Legítima y que se cumpla. Ahí un poco... Ahí me voy a salir de lo que acabo de decir. Voy a citar un libro más. Ya. Se llama Look Again, de los neurólogos Está Tali consumiendo Sharae la próxima semana. y Cass Sunstein. Y ellos proponen que te puedes acostumbrar tanto a algo que aunque te haga daño ese algo, dejas de considerarlo tóxico. Porque ya está... Las adicciones, un- cualquiera. Ni siquiera puro comportamiento humano. Tienes una familia en donde hay maltrato dentro de la pareja. Te habitúas. Y te habitúas al maltrato y Que es lo piensas, más y normal. piensas que es normal, cuando no está bien. Sí. Entonces, el problema de la habituación o de dejar de notar que una situación es extraña o es injusta o es incorrecta, es que pierdes el impulso para corregir esa situación. Porque lo normalizaron. Porque ya te parece que eso es lo que debe ser, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con la violencia. Nos parecen 10 muertos, 15 muertos o un muerto. Sí, a nadie le espanta. Exactamente. Salvo que sea- entren a balear a una profesora o unos padres de familia fuera de un colegio, o como sucedió el día de ayer, que han baleado una clínica. Oye, hasta en guerra se respetan los hospitales. Pero acá es normal. No es normal y no está bien. Hay que corregirlo. Hola, Javier. ¿Quién normaliza? ¿El Estado como La tal? sociedad. ¿La sociedad? ¿El ciudadano a pie? La ¿O impunidad. la autoridad? La impunidad. La autoridad cuando dice se están matando entre La ellos. impunidad normaliza esto. Perdón, Javier, buenos días. Querido amigo, lo hemos extrañado. La Ha verdad es que venido- usted no viene y mire, ya usted no vino ayer y Jaime Velázquez ya no vino hoy. No. Ya se pone porque como no es legítimo que usted no venga, para Caramba. él no viene. La Pero- autoridad es legitima con usted. Usted sabe por qué no vine. Sí. Nos ha pero hecho él es pedir ocioso. permiso. Él es ocioso. ¿no? Sí, algún problema de tener. Y buenos días. No, con no, me todos. dijo que estaba Buenos y aquí. azules días. Sí, Lo veo un muy color bien de muy azul, se le ve digno. bien azul con celeste. El La color es muy pulsera digno. le combina con el micrófono. Toda la se vida. lleva. La combinación a mí Usted es esa no hombre me falla. elegante, como Andrés Seminario, hombre fino, viste bien. Entonces, volviendo al tema, sí, yo creo que es la falta de autoridad, Andrés. Esa falta de autoridad, ¿cómo logramos revertirla para que la autoridad realmente exista en todos los niveles? Como bien decías tú, desde la propia casa. ¿Sí? Le voy a decir a tu papá, es la plena. ¿No? Pero, ¿qué hacemos a nivel del contexto nacional? Porque desde ahí también los problemas vienen casi a diario. El ejemplo que pusiste es en el caso de Machala. O sea, no entiendo cómo esa situación se pudo haber dado. Lo que hay en este país, mi querido Andrés, es una degradación social a lo bestia. Porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. O sea, implícito hay un contrato social tóxico. Tóxico. Entonces, ahí viene lo que siempre hemos señalado, la educación. De Y casa. es Desde casa. desde casa, desde niños, desde la escuela, desde todo. Y ahí no salimos nada. Y créanme, particularmente, una opinión muy, muy, muy particular, el día en que se convirtieron los colegios mixtos, la sociedad se degradó más. Porque yo a veces me pregunto, ¿cómo le enseñas a un niño educación sexual frente con las mujeres al lado? Sí, que hay que formarlos, ya. Pero hermano, hoy en día, cuarto curso, como se llame ahora, ya andan besuqueándose en el patio. No friegue. Es la educación. A ver, si lo vemos desde la perspectiva filosófica, efectivamente es la educación. ¿Cuál es el problema de la educación? Que cambiar una sociedad desde la perspectiva de la educación te toma al menos 2 generaciones. Sí, es verdad.
Pero algo hay que decir, pues. Estoy de acuerdo, pero toma mucho tiempo. Y lo otro importante, vinculado a la educación, es que debemos entender que las autoridades, legítimas o ilegítimas, en la posición en la que estén, sirven como símbolos, autoridades, deportistas y demás, sirven como símbolos sobre los cuales ves reflejada la sociedad. Entonces, ejemplo de un deportista, cuando un jugador de fútbol tiene todos los palmarés para ir a jugar al extranjero y felicitas que va a jugar al extranjero, pero luego lo ves en farras, Sí, ¿qué es lo que aprendes? eso. No pasa nada. Pégate todas las farras ese jugador ya no va a jugar al extranjero, pero lo que aprendiste en su momento fue lo contrario. Otro ejemplo. No, y Cuando- es más grave, Ramiro. O vamos al ejemplo de la política, cuando un legislador sin ningún problema te dice que está consciente que una de las leyes que ha aprobado, sí, es inconstitucional, pero eso es lo que quiere la gente. Estamos locos. Entonces, ¿qué es lo que le estás enseñando a la gente? Sí, hay unas reglas, pero sabes que las reglas me las paso por la tapa del piano. Sí, por Porque el forro. igual creo Por el que tú forro lo que del quieres pantalón. es tal cosa. Sí. Entonces, lo que estamos enseñándole a la gente, lo que estamos ejemplificando en términos generales, porque además es masificado por los medios de comunicación, está mal cuando un canal de televisión hace apología del delito y muestra como gran heroicismo a un grupo de maleantes que antes eran pobres y que ahora tienen carros y cadenas de oro y pistolas y disparan al aire. ¿Qué es lo que le estás enseñando a los chicos? Eso Tú tienes es. que ser como Claro, ellos eso es. si quieres tener carros y cadenas de oro y pistolas. Esa educación es parte de... Es que los símbolos son importantísimos en estos Total. procesos. Oye. Entonces estás legitimando esos símbolos. Estamos yendo por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque todos hemos decidido coger ese camino. Y ese es el problema. Y Voy- te acostumbras a la violencia. Voy Normal. Voy a Vargas Llosa y a su libro La civilización del espectáculo. Parece que que nos pusiéramos tontos, pero no es así. Vargas Llosa decía en este libro extraordinario, donde narra en la mayor parte sus artículos cuando escribió en The Times y en El País de España, y habla de la cultura y la educación. La cultura y la educación vinieron en su principio de parte de la Iglesia. Por eso es que los principios que regían, o quien regía era la Iglesia. Cuando viene el laicismo en Francia, esto cambia, y cambia todo. Bueno, ahí se puso a hablar muchas cosas más, pero estoy escuchándote, Andrés, y lo que dice Javier, me parece que es totalmente el lugar. O sea, que lo uno tiene que ver con lo otro, la cultura, la Totalmente, educación, porque la cultura no solamente es lo que te enseñan en tu casa, las reglas y la regla de la sociedad en el Estado, es comenzar a ser un buen ciudadano, que es lo que estabas diciendo tú también, Daniel. De hecho, para terminar la idea, Sí. que es totalmente, el tema de culturización es crítico. ¿Cuáles son las series más vistas de los últimos tiempos? Todas esas que tú Las decías. muñecas de la La mafia, mafia, la historia de Pablo claro. Escobar, Sí, sí. apologías del delito. Sí, ¿Y la cuál es Reina la del cultura que Sur. empiezas a ver en las calles, en los sectores deprimidos de Ecuador? Y peor si no hay, lo que comenzamos hablando, no hay castigo, hay impunidad, no te castigan o te meten dos y sales a disfrutar. O sea, eso cierra la pinza. Entonces, no nos quejemos de los jueces y los fiscales. Sí. Veamos casa adentro que estamos haciendo mal. Porque, correcto. perdóname, Daniel, porque en el Perú sí está pues pasando. Hay 4 presidentes presos, expresidentes sí, sí, presos, 4. Y presos adentro, no que están fugados ni prófugos, 4. Perdón que yo me ponga en primera persona, pero voy a dar un testimonio. Dale. Yo tengo 2 varones, uno de 22 años que está a punto de ser abogado y otro de 17 que está a punto de terminar el colegio. Y cuando mamá y papá tuvimos estos 2 varones, decidimos criarlos contracorriente. Y fue bastante difícil. Y le digo que fue contracorriente porque el mundo te los llevaba por otro y los arrastraba por otro lado. Pero me acuerdo tanto que pusimos reglas. Y ahí es cuando te digo que ejercer autoridad también conlleva sacrificios. Es decir, que es lo que tú contabas. Cuando una madre le dice al hijo, tú por violentar esta regla de la casa no tienes televisión. ¿Y de qué se divertía el chico? Y ahora como si la televisión era lo que lo mantenía ocupado. Y si no estaba, que nos daba vuelta. Y nos costaba, créeme, mantener un castigo. Porque era una forma de también nosotros vivir con él el castigo del chico. ¿Ok? Fácil era, ¿sabes qué? Mira, a la media hora ya anda a ver televisión. Pues muy fácil, es muy sencillo. Pero entonces decidimos realmente ser duros.
Y eso ha hecho que, repito, mal que yo me ponga en primer testimonio, pero ha hecho que los chicos hasta el día de hoy estén alejados de muchas cosas que sus pares ya han vivido. Y no es porque me vanaglorie, sino que tuvimos la decisión de ser firmes, cosa que creo que está fallando en los hogares. Es por eso que aquí también necesitamos una escuela de padres, que nos enseñen a ser padres, a ejercer. Lo que tú pones como regla se cumple. Pero si tú eres el primero en violentarlas, entonces ahí hay una grave consecuencia. El tema pasa también porque hoy en día esa familia, ese núcleo de la familia se rompió. Sí. Antes, si no estabas a la 1 de la tarde sentado en la mesa de comedor, no se comía, pues. ¿Verdad? Tú sabes, en la época el papá se sentaba, todo el mundo tenía que estar en la mesa. Sí, señor. Ahora, por las circunstancias de la vida, no sé, porque trabajan, porque Sí, tienen otras trabajan. actividades, porque sales tarde Así del es. colegio, lo que sea, ni la mamá ni el papá pasan al mediodía. De esa criatura, o joven, viene a las 2:30 de la tarde, Ya come solo. come solo. Y se acostumbró también la gente, los domingos es donde comemos todos juntos. Pero antes era todos los días, y si no estabas sentado, cuando tu papá estaba sentado, vaya usted a saber el café. Ahí viene la parte que decía Andrés, las reglas, Claro. que hay que tenerlas y cumplirlas. Y hacerlas. Y si no se puede al mediodía, ok, a las 7 de la noche, toda la familia. El si no mundo, tiene mediodía de trabajo, el ¿cuál mundo trabajo cambia, comen? pero lo Sí. que tienes que estructurar un el- lugar posible Así es, y en que eso. converjan todos. Ya no podemos pedir lo mismo de nuestra Claro, de esa infancia, época. Así es. pero sí podemos coger el mismo principio Eso es. para El mismo implementarlo, valor. Pasas a el las mismo 7 de la valor, noche. Los total, valores. el mismo valor, pero darle otra connotación. Claro. Ya, Andrés, y el tercer punto que tú contaste, no hemos hablado de él. Habituación. La habituación. Ese es un tema. Y ahí hay una variable crítica directamente vinculada con los medios de comunicación. Un teórico de la comunicación alguna vez acuñó el término síndrome del mundo cruel. Y el síndrome del mundo cruel, ¿de qué se trata? Un poco explica que la violencia de los contenidos mediáticos hacen que tú creas que el mundo es más violento de lo que realmente es. A eso súmale redes sociales, y en redes sociales hay la regla del 1-9-90. El 1% de las personas generan contenidos para que el 9% de las personas lo comenten, para que el 90% de las personas pasivamente lo consuman. Lo crean. No, No, lo crean de creer. no de Sí, construir. sí. Entonces, claro, mira las pantallas y mira los espacios de medios tradicionales y medios digitales. Y ustedes me van a decir, sí, pero es que la Crónica Roja vende. Sí, es cierto, genera sintonía. Pero es que genera sintonía porque nos parece tan normal ver sangre ya regada en la calle que estamos esperando verla. Creando una sociedad negativa. Oye, Totalmente. Y como ya es normal, entonces ¿por qué cambiarlo si eso es normal? Porque está mal, por eso debemos cambiar. te quiero contar un ejemplo de una persona que conocemos los dos, no sé si ustedes. A mí me lo presentó Ramiro, estaba una vez en la biblioteca, en la librería de Ramiro, de Camilo Ampuero. Camilo Ampuero es un amigo que vive en Riobamba. A propósito, un abrazo a la gente que nos está escuchando en Riobamba a través de la Mega y nos está escuchando, y también en la capital del Sol, en Salinas FM. Nos retransmiten todos los días. Un gran abrazo para ellos, a mis amigos, a Fernando en Salinas y a los Gavilanes, también en Guamote, cerca de Riobamba. Bueno, y me escribe el otro día, y siempre escribe, yo paso constantemente todas las difusiones que paso de la radio, lo que hablo. Me dice, esta semana me dijo, ahora I99 también pasa Crónica Roja. Yo paso un boletín de todas las noticias, incluyendo una de nuestras entrevistas, un pedacito. Entonces me percaté, porque siempre creemos que no es. Y vi pues ¿a qué te refieres? No hemos comentado, no es que no hemos comentado, sino que digamos así, en la conjunción de noticias que se envía, el resumen de noticias, habían 3 noticias de Crónica Roja. Una de un accidente, otra de un robo y otra de un asesinato. Entonces llamé a los chicos. Mira, es inconsciente, les ruego. 2 veces más, han bajado de 3 a 2, pero les cuesta. Lo que dices tú, te habitúas, Sí. como poner noticias, y como hay tantas malas noticias, hay tantas noticias de Crónica Roja.
que es difícil. Y tengo una pelea permanente con ellos por eso. Y yo te voy a contar otra de los programas, porque también la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación es terrible. Totalmente. Un amigo de ustedes conoce, estaba dando una entrevista de derecho en un programa, pero esto es de variedades. Sí. Y le interrumpen la entrevista que él estaba dando para decir, espérate que vamos a ver el ganador de la guatita del día. No me jodas. Dice, yo no vuelvo a ese programa. O sea, un tema serio lo combina con un adefesio totalmente inocuo para la trascendencia. Sí, sí. Ahí es cuando se comenta lo que estamos diciendo en esta mesa. La intrascendencia a que están sumidos los verdaderos comentarios que necesitan construir una sociedad terminan siendo también responsabilidad de quien permite que se emitan a través de esos medios de comunicación. O los programas de farándula, ¿no? Sí, claro. que son apología al escándalo. A todo el chisme. Entre más enseñas, mejor. Yo me he topado con esta realidad. Y ojo, perdón, no es que pretendemos ser moralistas. No malentiendan. Es la violencia en la sociedad. Esa es la etiqueta. Que la gente está habituada. Yo lo vivo porque por cuestión del trabajo que tengo, me toca estar en varias partes de Guayaquil. Y cuando hablo con la gente, digo, no, es que estoy en Bastión Popular. La gente me dice, ¿y tú te metes a Bastión Popular? Le digo, Bastión Popular es inmenso, pues le digo. Ya, Bastión Popular es enorme. No todos los bastiones son tan peligrosos unos que otros, le digo. Mucho lote, me meto mucho lote, está al ladito de Bastión Popular. Entonces es como que, lo que pasa es que dimensionamos. ¿Por qué? Porque el otro día también le dije a un grupo de periodistas, dejen de llamar Distrito Pascuales. No existe Distrito Pascuales. Era una serie de incidentes que ocurrieron en Mucholote, en Bastión y en Las Orquídeas. O sea que así se denomina el distrito de la policía. Pero es un lenguaje policial. Claro. Entonces la gente cuando dice, y parece que todo ocurre en Pascuales, y cuando tú hablas de Pascuales, ¿qué es lo primero que tú dices? No, me voy a Pascuales. Cuidado. De entrada. Cuidado. Ya está en el top of mind. En el top of mind ya está eso. Oiga, antes ibas a comer fritada tranquilo. La famosa salchicha y la fritada. Sí, terrible. Y resulta ser que no es en Pascuales, sino que es en otras zonas, pero como la policía tiene esta estructura, entonces tú dices, ok, cuando le hablan de Nueva Prosperina, tú dices, ¿dónde es la Nueva Prosperina? La Prosperina no es aquí que está por el Mapasingue. No, resulta ser que es más allá de la Brahma. O sea, claro, lo que pasa es que también yo tuve en el canal un sonidista que vive en Pascuales. En Pascuales. Y me decía, licenciado, no se puede ni salir ahí. Y todos esos locales que estaban en la avenida principal de Pascuales, están cerrados. Mi hijo Eduardo es profesor y da clases en Ecotec de Derecho. Y me dice que hay alumnos que le dicen a las 8 de la noche, profesor, por favor, discúlpeme, voy a verlo online. No puedo entrar después, no puedo salir, me matan. O sea, miren, oye, tengo un mensaje de don Arcadio Arosemena que dice, saludos Andrés, que dar buenas noticias no es rentable. La revista Vive tiene 22 años dando buenas noticias contracorriente. ¿De acuerdo? Es verdad, no es rentable, pero es necesario que existan medios que cuenten cosas positivas. Así es, yo coincido plenamente. Y para eso son, ¿no verdad? Pero finalmente yo creo que después de todo lo que hemos conversado con Andrés Seminario y mis compañeros, sí. Solo un instante, porque ahí hay una investigación hecha en el laboratorio, no hecha en calle, en la Universidad de Chicago, que reveló que la gente no siempre ve la violencia política de manera negativa. A veces se ve la violencia política como necesaria, porque coincide con los propios valores. Verbigracia, correísmo, anticorreísmo, ¿no? Esa violencia política de campaña te parece que es normal. El problema es que eso se traduce a la cotidianidad. Luego, claro... Es más, se hizo un estudio sobre encuestas y 17 elecciones entre el 2016 y el 2020 en el mundo. Y el estudio descubrió que los ataques entre candidatos políticos exacerban la polarización en la ciudadanía. Claro que sí, claro que sí. Te exacerba. Entonces, claro, si te parece normal la violencia, empezar a ver muertos al pie de tu casa, termina siendo anecdótico y no puede ser. Hemos hablado hoy día realmente de temas súper profundos y que parece que no existen, pero están. Porque la habitualidad, que es lo que decía Andrés, nos puede, pues. Mira lo que dijiste del futbolista, a nosotros que nos gusta el fútbol. Un futbolista extranjero, Ramiro, que se va porque se van pues toditos
Los chicos salen a las discotecas y los ven tirando trago un día o 2 días antes del partido. ¿Cómo los chicos, los más humildes, los que vienen haciendo su carrera, ven a estos y dicen, ¿y por qué yo no? ¿Cómo se llamaba el futbolista chileno que se estrelló y que vino Sí, la presidenta Arturo Vidal. Bachelet? Arturo En la Vidal. plena Copa América. Porque El lo rey necesitabas que juegue y no que vaya preso. El rey Así es. Arturo. Ahí está. Y la sociedad incluso lo aplaudió, pues. Ese es el otro tema. El tema es que tienes ahí símbolos que se convierten Eso. en experiencias Eso. Negativas. que ajustan tu aprendizaje. Entonces, si aprendes que es normal cometer un ilícito, pero que luego, si tienes cierto estatus social, te lo justifican, ¿por qué no vas a seguir cometiendo los ilícitos? Es el mismo caso del señor Miller Bolaños, que en Emelec lo querían y los MLCistas porque hizo en el tricampeonato muy bueno, todo lo que tú quieras. El señor Miller Bolaños es complicado. ¿Vieron lo que le pasó el fin de semana? Le pasó hace una semana. O sea, permanentemente. ¿Cómo vas a llevar a un sitio, a un equipo donde están muchachos jóvenes, a un tipo así? Con esos antecedentes. Con esos antecedentes. Claro. Más allá de lo... Yo no digo, es un gran jugador. No puede, pues. No puede. El hecho de ser un gran jugador no te da En la vida hay gente muy talentosa que... pasaporte para eso, eso, claro. Ejemplos hay un montón. Muchísimo. Y no solamente en cualquier Cualquier cantidad de cosa. gente talentosa, sin vergüenza, pero al máximo. Andrés, qué buen Y tema. talentosa en la sinvergüencería también. Claro, es que terminan haciéndolo todo por allá. Eso es verdad. Porque son chuecos de Talentoso nacimiento. en la sinvergüencería. Es lo que mejor le sale. Chueco es chueco. Así viven. Sí, así es. De eso se comen. Pero hay que corregirlo. Hay que Sí. poner- Obvio. y que la violencia comienza en temas de arriba, de política, que la impunidad comienza desde arriba, es verdad. Totalmente. Totalmente. Hay que dar el Totalmente. ejemplo. Y si no hay ejemplo, Yo siempre cito, tenía un amigo que trabajaba para Radio Netherlands y era corresponsal de la agencia F. Y la agencia le tenía dado una instrucción. Más de 4 muertos informa. Es con lo que acabas de decir en tu último punto. Ya cuando la relatividad dice, sabe que un muerto no llama a las 2, no. Ya pasado el cuarto es noticia. Lenin decía, un muerto es noticia, 10.000 son estadísticas. sí, qué bestia, ¿no? Solamente para agradecerte, Andrés. Si hay un accidente, si no hay muertos, no es noticia. Y para concluir, agradeciéndote como siempre, No, todos los gracias a viernes, creo que hoy día ha estado muy coloquial, muy entendible. A veces hablamos de temas, pero ha estado muy entendible. Quiero mandarle un abrazo al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a Miguel Ángel González. Más allá de todo el lindo de lo que se hizo, al final expresó comentarios positivos respecto a un ambiente, a un sentir de la colectividad que tiene que dejar de sentir solo lo malo. Y dijo, la TRI clasificó, como quieras, estábamos en el Mundial, antes no veíamos eso, estamos en el Mundial. Las ventas, él es un comerciante, tiene estadísticas, se han mejorado. La situación, el clima cambió, ya está más fresco. O sea, dijo 4 o 5 cosas, hay que ponernos positivos. Felicitaciones, Miguel Ángel. Y lo que dice Andrés, hay que volver a la base, a la base, hay que volver a la base de la pirámide para poder tener un mejor Ecuador. Y esto comienza, parece mentira, desde poquito y desde arriba. Desde las empresas que cumplen con sus contratos con sus usuarios, hasta las familias que cumplen con las reglas de casa. Que hacen cumplir. Cumplen las reglas de casa, sí, directo. Cumplen con las reglas de casa hasta entender que si tú amenazas a alguien con una sanción y no se cumple la sanción, no solo estás generando una mala situación, estás perdiendo autoridad también, en la instancia en la que estés. Gracias, Andrés Seminario. Gracias a ustedes. Muchas Buen fin de. Gracias, buen fin de para ti también. Vamos a pagar un corte comercial. Déjeme abrir un ratito Sí, sí, una la versión mención publicitaria, publicitaria, sí. ¿qué le parece? Sí, perfecto. Daniel, empiece usted. Sí, señor. Dicen que nada es gratis, pero con la débito del Pacífico eso puede cambiar. Usa tu débito del Pacífico en tiendas, farmacias, gasolineras, supermercados y hasta en tus aplicaciones favoritas y tu compra puede salir gratis. Banco del Pacífico, tu banco. ¿Te imaginas ganar